en marzo, nos tomamos unas vacaciones de trabajo. Es mucho el material que se ha recopilado a través de las palabras claves, los algoritmos que las cazan, y la información que fluye en cantidad. No obstante, elegimos un tema que tiene que ver con la actualidad, y con el territorio, con el gobierno nacional de Macri, con lo que hacemos en Chubut, y con lo que no hacemos. Todos han escuchado, por más jóvenes que sean, la famosa frase peronista: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, acuñada por una década de lucidez de estadista de la talla de Perón, quien se nutría además de grandes pensadores de todo el mundo. La necesidad de sortear algunas trampas internacionales, como la baja densidad poblacional en la Patagonia, que gatillaba a su vez poco inocentes tratados y reglas internacionales, siempre empuja adelanto y retroceso en el espiral del tiempo. Bien, las potencias occidentales dominantes han agotado sus recursos básicos, su depredación hacia adentro los empuja ahora hacia afuera: agua potable, minerales, pesca, petróleo y energía, tierra y territorio, a someter en una nueva forma de colonización desde las palabras, desde el discurso y la manipulación mental y la generación de falsos paradigmas hoy sobredimensionados por el exponencial crecimiento y desarrollo de las tecnologías de la información. Nos toca vivir un mundo en cambio espeluznante, y el tema sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un gran tema, pues excede largamente a la simplificación del concepto estructura de Estado. De allí que para Latinoamérica, la definición de patria grande tiene un significado extra, tremendamente profundo, y necesariamente parte del debate político. Los brotes de emancipación y los arrebatos de autodeterminación en distintas partes del globo no es un hecho aislado ni casual, es simplemente causal y se compadece con una historia rica de eventos e intentos de dominación. Entender por qué se hace lo que se hace y quiénes lo hacen es un derecho y un deber. Del viejo slogan peronista: ni yanquis ni marxistas, a la disolución del liberalismo y el socialismo como opciones y la creación y financiamiento de un programa efectivo de dominación por una élite de banqueros beneficiarios de lo que hoy se hace llamar neoliberalismo como doctrina, pero, en realidad, es la herramienta sofisticada de un grupo de depredadores con epicentro en Londres y ramificaciones en varios continentes, donde, desde un imaginario pero indemostrable con evidencias de soporte, sistema monetario internacional virtual, se intenta debilitar el Estado-nación para ser sometido a programas de endeudamiento, patentes, propiedad e hipotecas como elemento de incomprensible posesión del planeta bajo la máscara de la libertad, que en realidad no aplican en sus metodologías ni en sus objetivos. Para entender esta forma actual de dependencia y colonialismo mental, en el mapa actual de la geopolítica estratégica global, es necesario comprender de dónde viene la controversia inicial que se saca de encima a las monarquías para sustituirlas por capitalistas y especuladores cuya única herramienta de supervivencia es la dominación por la ignorancia de sociedades aturdidas por urgencias ex profeso generadas, miedo, y una fenomenal propaganda en términos de poder de guerra, laboratorios medicinales y, por supuesto, el dinero para endeudar pueblo y estados más allá de cualquier frontera, soberanía o derecho territorial de las personas. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Sin embargo, el uso y definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo. Originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930 que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros de la década de 1930,
fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En las décadas siguientes la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social de mercado. Sin embargo, el neoliberalismo, con las variantes por las que en la actualidad se le reconoce, tiene su origen en la llamada Sociedad Montpellier, formada en Suiza a fines de la década de los 40. En ella se reunían algunos de sus principales pensadores, entre los que destaca Friedrich Hayek. Su objetivo fundamental era reducir la intervención estatal en el control de la economía, tanto de corte socialista como capitalista keynesiana, frenar el poder económico y político del sindicalismo, y reemplazar el imaginario colaborativo y de comunidad por uno individualista y de competencia. En la década de 1960, el uso del término disminuyó en gran medida. El término se introdujo de nuevo en la década de 1980, debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. A partir de aquí, el término empezó a adoptar connotaciones peyorativas y a ser empleado por los críticos de estas reformas, al tiempo que el neoliberalismo pasó de defender una postura liberal moderada a una más radical que incluía la defensa a ultranza del laissez-faire y el capitalismo en general. El término es a menudo asociado a los trabajos de los economistas liberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representa y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Una vez que se estableció el nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana, pronto empezó a ser habitual en los estudios económicos de autores anglosajones. En la actualidad el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas, esto es, la privatización de empresas estatales y la apertura y desregularización de los mercados. El término neoliberalismo fue acuñado por el académico alemán Alexander Rustow en 1938, en un coloquio. Entonces se definió el concepto de neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para ser neoliberal es necesario requerir una política económica moderna con la intervención del Estado. El intervencionismo estatal neoliberal trajo consigo un enfrentamiento con los liberales clásicos laissez-faire, como Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. En los años 60 el término dejó de usarse regularmente, para referirse a políticas defendidas por economistas como Milton Friedman o Robert Lucas. Consolidación del término durante el régimen militar de Augusto Pinochet en Chile. Los estudiosos opositores usaron el término para describir un conjunto de reformas políticas y económicas efectuadas bajo este gobierno, usando el término de forma peyorativa. El gobierno de Pinochet contó con la asesoría directa de Milton Friedman y personas que habían estudiado con él en la Universidad de Chicago, razón por la que se les denominó los Chicago Boys. El término neoliberalismo y la expresión Chicago Boys acabaron difundiéndose entre los hispanohablantes. En las últimas 2 décadas el término no se define sino que se utiliza para describir una ideología o una teoría económica y, además, es usado por los críticos de izquierda para condenar la liberalización económica. Según Boas y Gans Morse, el término neoliberalismo es utilizado por la izquierda peyorativamente para criticar las políticas de liberalización del sector privado tendentes a aumentar su rol en la economía. Hoy en día el uso del término se orienta a describir las políticas económicas que eliminan los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de reducir la influencia del Estado en la economía, especialmente mediante la privatización y la austeridad fiscal. El movimiento anterior no debe confundirse con otro movimiento surgido en 1981 en Estados Unidos, y que se denominó también neoliberal. Este otro movimiento nació como movimiento de izquierda y se usaba el término neoliberal para describir su ideología. Los neoliberales de este otro movimiento se unieron alrededor de 2 publicaciones, The New Republic y el Washington Monthly. El vocero de este neoliberalismo era el periodista Charles Peters, que en 1983 publicaba el Manifiesto Neoliberal. Los 2 políticos más influyentes de este movimiento fueron Bill Clinton, 42º presidente del gobierno,
y el ex vicepresidente Al Gore. En la década de los 30 el estado de ánimo general era antiliberal por la Gran Depresión. Para unir fuerzas un grupo de 25 liberales organizaron el coloquio Walter Lippmann, un encuentro internacional que tuvo lugar en París en agosto de 1938. Entre estos liberales se encontraban Louis Rougier, Walter Lippmann, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Wilhelm R. Condiere Sispke y Alexander Rustow. Lippmann y Rougier concluyeron que el liberalismo laissez-faire había fracasado y que el nuevo liberalismo debía tomar el relevo. No obstante, Mises y Hayek no estaban convencidos de ello. Aún así, todos los participantes del coloquio se unieron en su llamado para un nuevo proyecto liberal. Sobre la base de la recomendación de Rousseau llamaron a este proyecto neoliberalismo. El planteamiento que emanó del coloquio estaba de acuerdo en alejarse de la idea de una libertad sin restricciones propia del liberalismo clásico y orientar la economía de mercado hacia una economía regentada por un Estado fuerte. Fue, en definitiva, una forma de formular una tercera vía. Durante el coloquio las diferencias entre los verdaderos liberales y los liberales clásicos se hicieron patentes. Mientras que los verdaderos liberales exigían la intervención del Estado para corregir las estructuras del mercado indeseables, Mises siempre había insistido en que el único papel legítimo del Estado era abolir las barreras para la entrada en el mercado libre. También existían diferencias de opinión similares en otras cuestiones, como la política social y las posibilidades de intervencionismo, que intentan entonces desde el neoliberalismo sortear de la actual estructura y sistema jurídico, para introducir el concepto de posesión del territorio ajeno. Para avanzar sobre fronteras, se necesita estados raquíticos, para avanzar sobre gobiernos se necesita cipayos ambiciosos y para mantener las sociedades como más de un colectivo manso, el dominio de las comunicaciones masivas y la ignorancia informativa del pueblo y fundamentalmente miedo al porvenir, fragmentación política y masas condicionadas por la sociedad líquida que Bauman también describe en su obra, de que trata el derecho a la autodeterminación, y porque le es funcional a la élite de banqueros que primero endeuda al pueblo y al Estado y luego le enajena las posesiones, dejando conceptos tales como tierra, techo, trabajo, tranquilidad y tiempo sujetos a una esclavitud y sometimiento voluntario de todo un colectivo determinado como público objetivo y objeto de sumisión. El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. La libre determinación está recogida en los pactos internacionales de derechos humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan, por ejemplo, las resoluciones 1514 o 1541, relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales, es un principio fundamental del derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones erga omnes para los estados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre determinación ha devenido norma de jus cogens. El concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter especialmente polémico. El Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza fundamental al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos individuales. Pero su mención en el discurso político contemporáneo puede levantar temores de desestabilización, incluso violenta. También se ha asociado con posiciones políticas extremistas y chauvinismos étnicos. La Revolución Francesa de 1789 se considera un paradigma básico de cómo el pueblo derrocó a la monarquía y a la aristocracia en el poder, y estableció un régimen republicano donde el pueblo se gobernaría a sí mismo. Esta multiplicidad de sentidos se deriva de que la libre determinación está estrechamente ligada al término pueblos, término que es a su vez problemático y que no ofrece un único significado. Por el contrario, tanto la doctrina como los estados u otros agentes internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas concepciones. A partir de 1960,
La definición de los pueblos coloniales como sujetos de la libre determinación supuso un impulso esencial para la descolonización y colaboró en una auténtica universalización de la sociedad internacional. Una concepción mayoritariamente occidental considera también pueblo al conjunto de habitantes de un estado unitariamente considerado, mientras que diversas minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de estados se han autodefinido como pueblos. Sus reivindicaciones ponen de manifiesto la tensión y los conflictos que existen entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de los estados. Por otra parte, el derecho de autodeterminación no se articula exclusivamente con la fórmula de la independencia, sino que tal como aseguró la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puede articularse en independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo, cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial. Orígenes. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos proclamó la necesidad de tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. El concepto filosófico de libre determinación se deriva de la necesidad humana de hacer realidad sus aspiraciones y de la afirmación de la igualdad intrínseca de todo ser humano, y como tal está conformado por principios que no provienen únicamente de la cultura occidental. Como concepto político, la idea de autodeterminación de los pueblos o de las naciones fue articulada por las culturas periféricas durante la historia contemporánea. Deriva del origen de la compleja pero poderosa idea de nación, consolidada en el siglo XIX y generalizada en el siglo XX de la mano del proceso de descolonización. El derecho a la autodeterminación también debe considerarse vinculado evolutiva y conceptualmente con la noción política de independencia generada por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Guerra de Independencia Hispanoamericana de 1809 al 1824. Durante el siglo XIX, posturas americanas como la doctrina Monroe de 1823 América para los americanos y la doctrina Drago de 1902 la deuda pública no justifica la intervención extranjera pusieron el acento en la ilegitimidad de las intervenciones de las potencias europeas en las naciones independientes. Tras la Primera Guerra Mundial y la organización de la Primera Liga Mundial de Naciones, la Sociedad de Naciones, el principio comenzó a adquirir relevancia, respaldado desde posturas tan diversas como el liberalismo, el marxismo-leninismo, el socialismo y el nacionalismo. En 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso en un discurso ante el Congreso 14 puntos que debían guiar la reconstrucción europea y evitar nuevas guerras. En el quinto punto buscó una solución de compromiso al sostener que las reivindicaciones coloniales debían solucionarse de acuerdo con un equilibrio entre los intereses de las poblaciones afectadas y las demandas de las potencias imperiales europeas. Defendió además la aplicación del principio de las nacionalidades, lo que fue fundamental para trazar las fronteras de Europa del Este. Pese a ciertas contradicciones en su llevada a la práctica, determinó el nacimiento de Checoslovaquia y Yugoslavia, y el resurgimiento de Polonia, además de cambios en las fronteras como la ampliación del territorio de Rumanía o Grecia. No obstante, las modificaciones territoriales se acomodaron en muchos casos a tratados secretos, reclamaciones históricas o intereses económicos, políticos y geoestratégicos, y solo se celebraron 12 plebiscitos, en los territorios no reclamados por las potencias vencedoras. El principio de autodeterminación influyó asimismo en la configuración de los mandatos de la Sociedad de Naciones. También Lenin defendió el derecho de libre determinación de las naciones, entendido como derecho a la secesión, aunque subordinándolo a la lucha de clases. Cuando los bolcheviques alcanzaron el poder tras la Revolución de Octubre, el principio de autodeterminación se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia, del 15 de noviembre de 1917. En virtud de la misma se reconoció la independencia de Finlandia. En 1920, el partido nazi de Adolf Hitler reclamaba en su programa la unificación de los alemanes en un único estado invocando el derecho de autodeterminación. Poco después, la Constitución de 1924 de la Unión Soviética fue la primera en el mundo que reconoció este derecho para sus repúblicas. En los principios del siglo XX, en suma,
La autodeterminación comenzó a adquirir una creciente notoriedad como principio político. Pese a ello, el poder que aún preservaban las potencias coloniales europeas llevó a que se le negara todo valor jurídico. En 1920, el Comité de Juristas de la Sociedad de Naciones que resolvió la controversia entre Finlandia y Suecia en torno a las islas Sakonani y Holanda afirmó que, aunque la autodeterminación ocupaba un lugar importante en el pensamiento político moderno, no era una de las reglas positivas del derecho internacional. Hasta aquí, el planteo introductorio de hoy. Vale la pena repensar entonces sobre el territorio cercano, los procesos en cuanto a la enajenación de tierras que los extranjeros pueden comprar por escaso valor de mercado en una crisis que debilita la negociación, las sucesivas concesiones del subsuelo y sus recursos naturales con escaso retorno económico a la localidad, la provincia y la nación y en manos de capitales extranjeros, las facilidades del tipo de cambio, las políticas de endeudamiento en dólares, la destrucción de la industria nacional y la exportación de recursos claves y primarios sin agregado de valor, más ajustes y precariedad del mercado interno, entre muchas más cuestiones como el desmejoramiento progresivo de la salud y de la educación, tareas y responsabilidades básicas de un Estado que además, cobra impuestos excesivos y los concentra en el Estado central convirtiendo a los Estados federales en simples mendigos de un gobierno autoritario y prepotente. Síganos en Facebook en la página Más K, en el blog citroenamarillo.blogspot.com o en Twitter @calafate para recorrer esta aproximación surrealista, de ficción, con sincronía y para afinidad temática en materia de proyectos de comunicación política.